Hola, buenas, soy Víctor Yanak. El día de hoy vamos a hablar sobre suplementación y ayudas ergogénicas. Para iniciar un poco viendo lo que es la historia de la suplementación, quiero presentarles este paper publicado en el año 1960, ya hace un tiempito atrás, en donde nos habla de que más o menos hace 400 o 500 años antes de Cristo, la idea de suplementación ya existía. Estamos hablando de que ellos comían en ese tiempo hígado de venado y corazón de león para supuestamente adquirir ciertas cualidades de estos animales, como por ejemplo la velocidad, la potencia, la valentía. Entonces, el concepto de suplementación o de ingerir algo y que me va a dar un beneficio no es algo contemporáneo, no es algo exclusivamente de la época moderna. Es algo que probablemente está inserto en probablemente algo más cultural o más natural del ser humano. Pero antes de continuar con este tema, es importante que nosotros hagamos una definición de términos. Por un lado, suplementación y ayudas ergogénicas no son la misma cosa. Por un lado, tenemos el término o la definición de ayuda ergogénica, haciendo referencia a una ayuda física, mecánica, nutricional, psicológica o farmacológica que mediante una sustancia o tratamiento incremente variables fisiológicas asociadas con el rendimiento deportivo. Entonces, la ayuda ergogénica puede tener, ¿verdad?, varios enfoques. Por un lado, algo más mecánico como la ropa deportiva, algo más farmacológico de un fármaco, fisiológico, psicológico también puede ser. Como dato, hoy en día está muy fuerte el estudio y la investigación de la psicología deportiva. Hoy en día ya existen psicólogos deportivos. Y ellos no suelen trabajar lo que es la terapia psicológica con los atletas. Ellos trabajan el entrenamiento psicológico, el entrenamiento mental. Entonces, no solamente se puede entrenar el cuerpo, sino también podemos entrenar la mente. Bien. Y los que nos compete a nosotros, los nutricionistas, la ayuda ergogénica nutricional. Como por ejemplo, dejo algunos acá, cafeína, bicarbonato, betalanina, entre otros. Por otro lado, suplementación. Las definiciones más conocidas sería un alimento, componente de un alimento, nutriente o un no compuesto de la comida que intencionalmente ingerido como un extra ya de la alimentación habitual con un objetivo específico que puede ser para la salud y o mejora del rendimiento. Quiero que llevarlos al mundo real que ustedes van a encontrar allá afuera, especialmente en el tema de los suplementos. La suplementación, el mundo de los suplementos, obviamente hay un negocio detrás de ello. Cuando nosotros entramos a las redes sociales o buscamos por internet temas de suplementos, solemos encontrarnos cosas como esta. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea deportiva del señor Cutley, que es un culturista, un culturista muy, muy conocido. Aquí vemos su preentreno, su aminoácido, su proteína. Vemos también nuevamente esta relación que se hace con los resultados físicos. Aquí vemos una persona físicamente muy trabajada, obviamente con una edición fotográfica, eh, una preparación física para esta sesión fotográfica. Ya probablemente esté deshidratado. Quién sabe, probablemente haya también aquí el uso de algún ciclo de esteroides. Pero se relaciona, por ejemplo, con el consumo de ¿qué? De creatina. ¿Realmente la creatina me va a dar estos resultados? ¿Es tan determinante para el aumento de la masa muscular la creatina? ¿Realmente sirve para eso? Bueno, son respuestas que son dudas que vamos a ir respondiendo en el transcurso de estas clases. Cuando nosotros vamos a una tienda de suplemento, ya, una tienda X de suplemento, vamos a ver una cantidad innumerable
de suplementos disponibles, de formas, tamaños, colores, productos, sustancias, etcétera. Como dije anteriormente, esto es un negocio y un negocio bastante rentable. Para el año 2016, ¿ya? Ya con los datos que tenemos, por cierto, de Estados Unidos, ya se hablaba de unas ganancias de 133 billones de dólares en inglés, ¿ya? Eh, para el año 2016, es decir, acá. 2010. Hoy estamos ya en el año 2022. Este dato es más o menos antiguo, es más o menos antiguo como del año 2018. Para el día de hoy, probablemente estos números sean mucho más grandes, porque recuerden que tuvimos una pandemia hace algunos años y el consumo de vitaminas y multivitamínicos aumentó considerablemente. Así que no me extrañaría que estos números sean aún más altos todavía. También tenemos, perdón, esto mismo pasa con los perdón, con las bebidas deportivas, los sport drink. También hay una industria importante. Bebidas deportivas como por ejemplo los famosos Gatorade, los Powerade y todos estos rehidratantes. Y esta industria nos lleva a este tipo de suplementos. Y yo se los pongo ahí en grande, cuidado. ¿Ya? Esto se conoce como una mezcla patentada. Se llama mezcla literalmente porque lo que hacen ellos es mezclar diferentes tipos de suplementos. Por ejemplo, aquí vemos creatina, ¿ya? Creatina monohidratada, betalanina. Vemos que contiene cafeína. Pero ¿cuál es el problema y por qué le pongo cuidado? Porque no me dice las cantidades que tiene estos productos. Según ellos, porque es su mezcla, ¿no es cierto? Su fórmula. No, aquí yo no necesito fórmulas, yo necesito saber las cantidades que estoy consumiendo, porque cada uno de estos suplementos tiene, perdón, su protocolo de uso. Se tiene que personalizar y ajustar a los requerimientos de cada atleta, de cada deportista y de cada persona. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es clasificar. Vamos a generar una clasificación de los suplementos. Para ello nos vamos a basar en el criterio del Instituto Australiano del Deporte. ¿Por qué con ellos? Bueno, porque ellos son muy rigurosos en las clasificaciones de suplementos. Tienen muy buenos investigadores. Es más, su directora es Lois Burke. Probablemente la referente mundial de nutrición deportiva. Bien, entonces son muy confiables. Y la forma que se clasifica nos sirve bastante porque nos entrega bastante evidencia científica. Por ejemplo, nos va a clasificar en grupos A, B, C y D. Ya, siendo A el que tiene mayor sustento científico, suplementos con mucho estudio, grupo B con menos y así vamos a ir disminuyendo hasta llegar al grupo D en donde son suplementos ya prohibidos. Entonces, suplementos aprobados del grupo A, ¿ya? Son los que tienen un buen soporte científico para demostrar su funcionamiento, ¿ya? Y suelen tener un protocolo específico, ¿ya? Es decir, se tiene que entregar en ciertas cantidades para ciertas situaciones deportivas, para ciertos objetivos específicos. Aquí les dejo la lista de los suplementos que están aprobados y entre ellos tenemos unos muy conocidos como la cafeína, la creatina, bicarbonato, betalanina, extracto de, bueno, aquí dice remolacha, sería betarraga, por los nitratos. Bien, en el grupo B vamos a tener los suplementos que están bajo consideración. Esto quiere decir, son suplementos que presentan datos preliminares que soportan beneficios en el rendimiento y o en la salud y tienen una hipótesis que lo sugiere fuertemente. Pero aún no hay suficiente información para asegurar el resultado positivo. ¿Ya? Entonces, se pueden ocupar, pero bajo ciertos criterios. Siempre bajo consideración, como dice aquí. Y aquí tenemos la lista de suplementos. Y aquí yo taché algunos suplementos que cambiaron de categoría el año pasado. Porque se hizo la actualización ya de estas categorías el año pasado.
cambió de categoría un suplemento que yo le tenía mucha fe en el sentido que se veía interesante, muy, muy interesante, que es el hidroximetilbutirato. Suplementos muy conocidos como los BCAA, que son los aminoácidos ramificados, y la leucina. Se actualizó porque la nueva evidencia que se mostró sobre estos suplementos, lamentablemente la posicionan en el siguiente grupo, en el grupo C, que son suplementos que no tienen pruebas claras de sus efectos benéficos. Esta categoría, lamentablemente, como dice acá, contiene la mayoría de los suplementos y productos deportivos promocionados. Es decir, cuando ustedes entran a esa tienda deportiva, la gran mayoría de esos suplementos, ¿ya? Son los del grupo C, los que no tienen un buen sustento científico. ¿Ya? Como dice acá, a pesar de su popularidad, su amplio uso no ha sido probado y no hay evidencia clara en que proporcione beneficio en la salud o rendimiento en competencia. ¿Ya? Es más, en algunos casos demostró una disminución de rendimiento deportivo y hasta el deterioro de la salud. Entonces hay que tener cuidado con estos suplementos. ¿Ya? Aquí le dejo una lista de estos suplementos y aquí entran estos que cambiaron de categoría, que antes estaban en grupo B y ahora están en grupo C. Y tenemos el hidroximetilbutirato y los aminoácidos. Y finalmente, llegando al grupo D, tenemos los suplementos que están prohibidos. Bien, están prohibidos por el código de la WADA. La WADA es la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Ya? Por lo tanto, la persona que lo utilice tiene un gran riesgo de presentar resultados positivos en la prueba de doping, ¿ya? Y hasta perjudicar su salud. Si se dan cuenta, la mayoría de estos suplementos son fármacos, ¿ya? Son fármacos que en su momento estuvieron agregados dentro de un suplemento alimentario, ¿ya? Entonces, al ver los problemas que causaba, se decidieron eliminar. Entonces, como dice acá, totalmente prohibidos. O no nos van a servir o nos van a hacer daño. Entonces, hemos visto que hay mucha expectativa en el tema de los suplementos, principalmente enfocado por un tema comercial. Muchas veces se exacerba sus resultados, pero si lo llevamos a la práctica clínica, a la práctica profesional, vemos que si intentamos posicionar en un nivel como en esta pirámide que ustedes ven acá, a nivel alimentario, a nivel nutricional, vemos que los suplementos no es la base para obtener buenos resultados. ¿Ya? Las bases estamos hablando del balance de energía, seguido por el tipo de nutrientes, macros y micronutrientes y la hidratación, seguido a su vez por el timing alimentario, el consumo antes, durante, después, el fraccionamiento de la alimentación. Pero el suplemento no es la base. ¿Ya? Uno no ocupa el suplemento para tapar errores que cometemos en una mala planificación. Y funciones y protocolo de los suplementos es lo que vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias.